La vieja campesina apestosa ya llegó. La vieja campesina apestosa ya llegó. Esa frase salió de la boca de mi futura nuera en cuanto entré al compromiso de mi hijo, seguida por las risas de toda la familia de ella, mientras mi hijo se quedaba quieto, sin defenderme, ni con una sola palabra. Bajo la luz amarilla del hotel, en medio de la noche lluviosa de México, entendí que su silencio dolía más que cualquier insulto. Ellos no tenían idea de que estaban parados en el mismo hotel que llevaba mi nombre, ni de que esa noche apenas era el comienzo. Porque hay verdades que, una vez que salen a la luz, hacen que una familia entera no vuelva a ponerse de pie jamás. Soy doña Teresa Morales, tengo 58 años, y pensé que los años más duros de mi vida se habían quedado en la tierra seca de Michoacán, junto con las sequías, las noches sin dormir, y las veces en que tuve que apretar los dientes y vender cada pedazo de tierra para sacar adelante a mi hijo. Pero me equivoqué. Ese día apreté con fuerza la correa de mi bolso. Era un bolso de piel sintética, con una pequeña parte despellejada en una esquina que yo trataba de esconder hacia el costado. Dentro del salón, el sonido agudo del violín se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y las risas, formando un muro invisible que me separaba del mundo de adentro. El olor del perfume caro, ese olor a jazmín mezclado con ámbar y dinero, me golpeó directo en la nariz, borrando el olor a tierra, a sol y a sudor que se me había quedado pegado a la piel durante décadas. Tragué saliva. La garganta se me secó. Alejandro me había invitado. Mi hijo. El muchacho me dijo: «Ven, mamá, este es el día más importante de mi vida». Por esas palabras viajé 6 horas en autobús desde Michoacán hasta aquí, llevando el corazón de una madre que solo quería ver feliz a su hijo. Pasé 3 horas planchando este vestido, el mejor que tengo, comprado hace 10 años para una boda de la familia. Pensé que con estar limpia y arreglada no lo haría pasar vergüenza. Pero me equivoqué. En el instante en que crucé la puerta, el ambiente pareció congelarse por un segundo. Todas las miradas se clavaron en mí. No eran de curiosidad, eran de evaluación, como si estuvieran viendo a una cucaracha que se había colado en un plato de comida elegante. Bajé la cabeza, tratando de hacerme lo más pequeña posible, y caminé despacio hacia un rincón del salón, donde la luz amarilla era menos dura. Busqué una cara conocida. ¿Dónde estaba Alejandro? ¿Dónde estaba mi hijo? Y entonces lo vi. Alejandro estaba cerca del escenario principal, con una copa de champaña en la mano, radiante en un traje negro perfectamente entallado que marcaba sus hombros anchos. Estaba sonriendo. Una sonrisa brillante y segura, una sonrisa por la que yo vendí mi vida entera. Vendí cada pedazo de tierra agrícola y entregué mi juventud para dársela. Era guapo, exitoso, un verdadero caballero de la Ciudad de México. A su lado estaba Valeria Ríos, la futura nuera. Valeria llevaba un vestido de seda blanco ajustado al cuerpo, con la espalda completamente descubierta, y al cuello un collar de diamantes fino pero cortante. Su cabello rubio, brillante, estaba recogido en un moño alto y orgulloso. Era hermosa, una belleza afilada, poderosa y llena de cálculo. Iba a levantar la mano para saludar, iba a llamar a mi hijo, pero mi brazo se detuvo en el aire, porque Valeria ya me había visto. Su mirada recorrió a la multitud, atravesó los hombros cubiertos de trajes y se clavó en mí como una daga envenenada. No había sorpresa, solo un asco desnudo. Ella no se acercó a saludar, tampoco tocó a Alejandro para avisarle que su madre había llegado. En su lugar, Valeria inclinó la cabeza y susurró algo a la dama de honor que estaba a su lado, una joven con maquillaje cargado y una copa de vino tinto en la mano. Las dos se giraron para mirarme, y entonces la dama de honor soltó una risa aguda y burlona que sonó fuera de lugar entre la música suave, como vidrio rompiéndose contra los oídos. Vi a Valeria torcer los labios, una sonrisa de desprecio. Llevó la copa a la boca, pero no bebió, sino que habló un poco más alto de lo necesario, lo suficiente para que la gente alrededor, los parientes de la familia Ríos y la alta sociedad de Polanco, lo escucharan todo. La vieja campesina apestosa ya llegó.
Esa frase cayó en medio del salón como una roca enorme. El espacio a mi alrededor se quedó en silencio. La música pareció ahogarse. Me quedé paralizada. Sentí cómo la sangre se me helaba y luego hervía, subiéndome a la cara, caliente y dolorosa. Apestosa. Dijo que yo apestaba. Me había bañado con cuidado. Usé el jabón más perfumado que tenía. Pero para ellos, ese olor a pueblo, el olor de la pobreza y del origen humilde, era algo que ningún perfume podía esconder. Una mujer de mediana edad que estaba cerca, la madre de Valeria, Lucía, esa mujer que siempre me miró por encima del hombro, se llevó un pañuelo a la boca, con los ojos entrecerrados y burlones. «¡Ay, Dios mío!», dijo con una voz falsa y chillona. «¿Aquí dejan entrar a las sirvientas a la fiesta? ¿Dónde está seguridad?». Volvieron a escucharse risitas, como agujas clavándose en la piel. Yo estaba ahí, sola en medio del salón lujoso, con las manos apretando la correa del bolso hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Quise darme la vuelta y salir corriendo. Quise gritar que yo era la madre del novio, que yo era la mujer que había criado al hombre del que su hija ahora se colgaba, pero no lo hice, porque yo soy Teresa Morales. Aguanté el sol que quema la piel para trabajar la tierra, aguanté noches de invierno que calan los huesos para ahorrar dinero y mandarlo a la ciudad. Esta humillación, podía tragármela. Por mi hijo. Levanté la cabeza y busqué a Alejandro. A mi alrededor, las risas y las conversaciones continuaron, como si mi presencia hubiera sido solo un número de burla breve que ya había terminado. Ricardo Ríos, el padre de Valeria, un hombre corpulento de rostro enrojecido, me lanzó una mirada rápida y luego levantó su copa hacia un socio, diciendo con voz fuerte: «Vamos, no dejemos que cosas sin importancia arruinen el buen vino. Esta noche celebramos la unión de dos familias». ¿Dos familias? No. Aquí solo había una familia y una persona sobrante. Di un paso atrás, luego otro. No lloré. Las lágrimas son un lujo para los débiles o para quienes tienen a alguien que los consuele. Yo no tenía a nadie, solo tenía mi propia sombra alargándose sobre el piso frío. Respiré hondo. El olor del perfume ahora me daba náuseas. Me di la vuelta y caminé rápido hacia la salida del salón. Mis zapatos bajos no hacían ruido sobre el mármol, igual que mi existencia en la vida de mi hijo en ese momento. Silenciosa, invisible, sin valor. La pesada puerta de vidrio se cerró detrás de mí, cortando la música, cortando la luz dorada y cortando también la última pizca de esperanza que había traído conmigo durante las 6 horas de viaje desde Michoacán. Ya en el vestíbulo del hotel, apoyé la espalda contra una columna de piedra helada. Afuera, detrás del cristal, el tráfico de la Ciudad de México seguía fluyendo sin parar, y las luces de los autos barrían mi rostro. Miré mis manos, ásperas, agrietadas, con cicatrices de la hoz y del azadón. Alguna vez me sentí orgullosa de estas manos, porque criaron a un príncipe, pero ahora solo me parecían sucias. Ridículo. Saqué del bolsillo el boleto de autobús de ida y vuelta, doblado con cuidado. Pensaba quedarme unos días, cocinarle a mi hijo algunos platillos del rancho, pero ahora ese boleto me recordaba cuál era mi verdadero lugar. No pertenecía a este sitio, y más doloroso aún, entendí que ya no pertenecía a la familia de mi propio hijo. Fue en ese momento cuando comprendí que el sacrificio no siempre se paga con amor. A veces se paga con la traición más cruel. Pero ellos olvidaron algo. El campesino sabe aguantar la tierra y sabe agachar la cabeza ante la tormenta. Pero el campesino también sabe tomar el cuchillo cuando la cosecha es destruida. Me enderecé. Acomodé el bolso barato sobre mi hombro. Ya no miré la puerta del salón. Miré mi reflejo en el vidrio oscuro del hotel. Una mujer vieja y sola. Pero sus ojos, esos ojos, empezaron a volverse fríos. Si tú fueras yo, llamada la vieja apestosa, frente a tu propio hijo, y tu hijo elige darse la vuelta y brindar con quienes humillan a su madre, ¿qué harías? ¿Llorar y suplicar un poco de amor? ¿O regresar en silencio al pueblo para tragarte la vergüenza? Dímelo, porque esta noche, en el cuarto de un hotel barato que yo misma tuve que pagar,
Algo dentro de mí está empezando a morir, para dejarle espacio a otra cosa, mucho más aterradora, que está despertando. Silencio. El sonido más aterrador del mundo no es un grito. Es el silencio después de que termina una fiesta, en un cuarto de hotel barato al borde de la colonia Doctores, lejos del mundo brillante de Polanco por toda una vida. Me siento en la orilla de la cama. El colchón viejo de resortes cruje bajo el peso de mi cuerpo agotado. No prendo la luz. La iluminación amarillenta del alumbrado público se cuela por la cortina delgada y dibuja en el piso manchas largas e irregulares, como cicatrices que no han sanado. Sigo usando el vestido gris ceniza. No me he quitado los zapatos. Mis pies están hinchados y doloridos, pero ese dolor no es nada comparado con el hoyo negro que me está devorando el pecho. En mis oídos, la música elegante del violín ya se apagó. Solo queda el ruido lento del ventilador del techo girando sobre mi cabeza. ¡Bu! 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 Corta el aire, corta los recuerdos. Cierro los ojos. Y Michoacán aparece. No el Michoacán de las postales turísticas coloridas, sino el Michoacán de la tierra roja y seca, de los días de sol que quema la piel y de las cosechas perdidas. Recuerdo el día en que vendí el primer pedazo de tierra. Era la tierra que dejaron mis abuelos, el lugar donde nació la familia Morales. El intermediario bajó el precio, aventó el fajo de billetes sobre la mesa de madera podrida y me miró como a alguien sin salida. Tomé el dinero con las manos temblando, sin atreverme a voltear a ver el terreno por última vez, por miedo a arrepentirme. ¿Por quién? Por Alejandro. Ese año tenía 18 años, los ojos brillantes como estrellas, sosteniendo la carta de aceptación a la universidad en la Ciudad de México. «Mamá, voy a triunfar», me dijo, apretándome la mano. «Te voy a sacar de este lugar olvidado. Vas a ser una reina». Le creí. Creí en ese sueño más que en mi fe en Dios. Durante los 10 años que siguieron, viví como una sombra en el pueblo. Comía tortillas viejas. Remendaba la ropa rota. Trabajé como jornalera en la misma tierra que un día fue mía. Durante 10 años no compré ni un solo labial. Durante 10 años encorvé la espalda para que la columna de mi hijo se mantuviera erguida en la ciudad. Cada peso que enviaba era como arrancarme una gota de sangre de la médula. No esperaba gratitud. Solo esperaba que no se avergonzara de mí. Abrí los ojos y miré la oscuridad frente a mí. La imagen de Alejandro en la fiesta de compromiso volvió a aparecer. El traje negro impecable, los zapatos italianos, la forma elegante en que sostenía la copa de champaña, como si hubiera nacido con una cuchara de plata en la boca. Había tenido éxito. Se había convertido en el hombre que quería ser, pero para lograrlo tuvo que matar al Alejandro niño de antes, al hijo que lloraba cuando veía a su madre pincharse la mano con una espina. El hombre que estaba de pie esa noche en el salón era un extraño, un cobarde escondido detrás de la falda de su esposa, Valeria Ríos. La nuera distinguida. Recordé la primera vez que la llevó al pueblo, una visita fugaz de apenas 2 horas. Valeria no bajó del auto. Se quedó sentada dentro del coche con aire acondicionado, usando lentes oscuros, frunciendo la nariz al oler el estiércol de la granja del vecino. «Tu mamá no encaja en nuestro mundo», dijo ella. Lo escuché claramente, aunque creyeron que yo estaba ocupada en la cocina. En ese momento, Alejandro guardó silencio. Igual que esta noche, su silencio no fue casualidad, fue una costumbre, una concesión. Vendió su dignidad poco a poco para comprar el boleto de entrada a la familia Ríos, y el precio fue la existencia de su propia madre. Yo era la espina, la mancha, la prueba viva del origen humilde que quería enterrar bajo tierra. Me incliné y me quité los zapatos bajos. Los talones estaban rojos e hinchados. Me masajé los pies endurecidos. No lloré. Las lágrimas se me habían acabado desde el momento en que di la espalda y salí del Hotel Santa Reina. Ahora, dentro de mí solo quedaba el vacío, un vacío frío y aterrador. Me pregunté en qué había fallado. ¿Fue porque lo amé demasiado? ¿O porque le enseñé a volar alto, pero olvidé enseñarle a mirar el suelo? Me recosté en la cama y me cubrí hasta el pecho con la cobija delgada que olía fuerte a cloro. Mañana. Alejandro me dijo que me quedara unos días en el departamento de ellos antes de volver al pueblo. Por compromiso, supongo.
para que no quedaran como malos hijos justo después del compromiso. Iré, no porque quiera, sino porque necesito ver con más claridad. Necesito mirar de frente a esa familia por la que mi hijo está cambiando a su madre. Necesito saber si el Alejandro que crié ya murió del todo, o si solo está dormido dentro de ese brillo falso. Si esta historia te hace pensar en tu madre, quédate hasta el final, porque lo que viene después de tanta paciencia, nadie lo va a ver venir. El penthouse, frío como una morgue de lujo. Ahí viven Alejandro y Valeria, un departamento en Santa Fe, con paredes de vidrio, mirando la ciudad desde arriba como si fueran dueños de todo. Aquí todo es blanco, sofá blanco, paredes blancas, piso de mármol blanco, y yo, con mi ropa color tierra de rancho, moviéndome en ese espacio como una mancha andante que todos quieren borrar. Ya habían pasado 3 días desde el compromiso. Nadie volvió a mencionarlo de esa noche, como un pacto silencioso. Dieron por hecho mi aguante. Pensaron que yo era una vieja ignorante, que no entendía el español de la alta sociedad ni las miradas cargadas de intención. La mañana del 4.º día, me levanté temprano, como siempre. A las 5, entré a la cocina de puntillas. Una cocina moderna, llena de aparatos de acero brillantes que no sabía usar. Solo quería preparar una olla de chilaquiles, el desayuno que a Alejandro le encantaba cuando era niño. Encontré tortillas. Encontré salsa en el refrigerador enorme. El sonido suave del cuchillo, y la tabla rompió el silencio. El aroma de la cebolla, friéndose, empezó a llenar el aire, cálido y familiar. Pero ese calor se apagó al instante. ¿Qué es ese olor? Valeria apareció. Llevaba una bata de seda, un vaso de jugo de tox verde en la mano y el gesto torcido como si oliera basura. No me miró a mí, miró el sartén humeante. «Mamá está preparando el desayuno para Alejandro», dije en voz baja, tratando de sonreír. Valeria se acercó y apagó la estufa de golpe. Un gesto firme, frío. «No hace falta», dijo con una voz dulce pero llena de espinas. «Aquí comemos healthy. Con tanta grasa Alejandro no puede comer». Y además, sus ojos recorrieron mi delantal. «La muchacha que limpia llega a las 7. No desórdenes la cocina, luego les cuesta mucho trabajo limpiar. Desordenar la cocina». Me quedé inmóvil, todavía con la espátula en la mano. Alejandro salió del dormitorio, acomodándose la corbata. Vio la escena. Vio a su esposa apagar la estufa de su madre. Me vio a mí parada sin moverme, pero solo miró el reloj. «Mamá», dijo con cansancio, «hazle caso a Valeria. Ella sabe qué es lo mejor para la salud». Luego tomó el vaso de la mano de su esposa, dio un trago y le besó la mejilla. Ni una sola palabra para preguntar a qué hora me había levantado. En silencio, vacié el sartén con la comida en el bote de basura. El bote inteligente cerró la tapa solo, tragándose mi esfuerzo, tragándose lo poco de dignidad que me quedaba. Esa noche tuvieron visitas. Algunos amigos del mundo de las inversiones de Valeria llegaron antes de la cena, se sentaron en la sala, bebieron vino tinto y hablaron de bienes raíces y viajes por Europa. Yo intenté refugiarme en el cuarto, pero Valeria me llamó. «Mamá, venga a sentarse con nosotros. No se quede encerrada, luego dicen que la nuera no sabe atender». Quería actuar como la nuera atenta. Salí y me senté en una silla sola, en el rincón más apartado, lejos del sofá principal. «Ella es mi suegra», presentó Valeria, girando la copa entre los dedos. «Acaba de llegar de Michoacán». Y la Marita Anán, una chica joven con los labios llenos de relleno, se giró a mirarme, con una mirada inquisitiva, como si estuviera observando a una criatura extraña. «Ah, Michoacán. Entonces usted se dedica al campo. Dicen que por allá es muy peligroso». «Cultiva maíz», intervino Valeria, soltando una risita. «¿Verdad, mamá? Está acostumbrada a vivir con la tierra, por eso aquí todo le da miedo. Ayer incluso quiso limpiar el piso con su propio trapo de la cara». Todo el grupo estalló en carcajadas. Alejandro también se rió. Una risa forzada, torcida. No se atrevió a mirarme. «Entonces debe costarle mucho adaptarse a Polanco», añadió un hombre.
Aquí no hay gallinas que espantar. Más risas. Yo me quedé ahí, con las manos sobre las rodillas, apretando la tela áspera del pantalón. Para ellos, yo no era una persona. Era un objeto raro, un tema de burla para entretenerse mientras esperaban la cena. Y mi hijo estaba siguiéndoles el juego. Estaba vendiendo a su madre a cambio de la aceptación de ese grupo vacío de gente elegante. Ya era de noche. Los invitados se habían ido. El departamento volvió a esa quietud inquietante. Me acosté en el cuarto de visitas, pero no pude dormir. Tenía la garganta amarga. Tenía sed. Abrí la puerta despacio, pensando en ir a la cocina por agua, pero las voces bajas en el pasillo me hicieron detenerme. Valeria y Alejandro. Estaban en el balcón, con la puerta de vidrio entreabierta. El viento nocturno entraba trayendo las palabras más crueles que una madre puede escuchar. «Ya te lo dije», siseó Valeria, sin rastro de la dulzura falsa del día. «Tu mamá aquí solo hace que todo sea incómodo. ¿Viste la cara de mis amigos?» Me moría de vergüenza. Un momento de silencio. Contuve la respiración, pegándome a la pared fría. «Por favor, hijo, di algo. Defiende a tu madre». «Lo sé», respondió la voz de Alejandro, baja y cansada. «Pero acaba de llegar. Correrla así de inmediato se vería muy mal». «¿Mal para quién?», estalló Valeria. «La boda se acerca. Mi papá está arreglando la fusión de las empresas. Su presencia es un riesgo. Mírala, es tosca, es de rancho. ¿De verdad quieres que aparezca en las fotos de la boda?» «Valeria, ya basta. Nada de basta. Tienes que elegir. O lo arreglas de forma discreta, la mandas de regreso al pueblo y la mantienes allá. O tú mismo vas a explicarle a mi papá lo del capital de inversión que viene». «Capital de inversión». Me aferré al marco de la puerta. Las uñas se me clavaron en la madera, así que de eso se trataba. Contuve la respiración esperando la respuesta de Alejandro. 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos que se hicieron eternos. Y entonces la voz de mi hijo sonó fría, firme, sin una sola duda. «Está bien, lo pensaré. Buscaré la forma de regresar a mamá pronto. Tienes razón. Mamá no encaja aquí». ¡Bum! El cielo dentro de mí se vino abajo. No por el desprecio de Valeria. Al veneno de las serpientes ya estaba acostumbrada, sino por las palabras de mi hijo. «Mamá no encaja aquí». No solo quería mandarme de vuelta al pueblo, quería borrarme de su nueva vida. Me veía como un estorbo en su camino al éxito. Di un paso atrás, tambaleándome. Volví a la cama arrastrando los pies y me cubrí la cabeza con la cobija. El cuerpo me temblaba con violencia, pero no salió ni una lágrima. El dolor había pasado el límite del llanto. Se convirtió en una piedra afilada aplastándome el pecho. Miré la maleta vieja en la esquina del cuarto. Quise tomarla y marcharme esa misma noche. Pero otra idea apareció de pronto, fría como un bisturí. ¿Querían echarme? ¿Para quedarse tranquilos disfrutando la riqueza construida sobre mi sacrificio? ¿Para borrar cualquier rastro de mí? No. Si me iba ahora, sería solo una vieja derrotada y humillada. Recordé la mirada de Ricardo Ríos, el padre de Valeria. Recordé sus palabras sobre el capital de inversión. Recordé los papeles que Alejandro revisaba a escondidas cuando creía que yo dormía. Algo no estaba bien. No era solo desprecio. Había olor a cálculo, un olor a traición aún más grande. Me sequé las comisuras de los ojos, ya secas. En la oscuridad del penthouse lujoso, doña Teresa Morales abrió bien los ojos. Ya no eran los ojos dóciles y resignados de una madre de rancho. Eran los ojos de un animal herido, que se da cuenta de que lo están acorralando y decide que no va a morir solo. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque lo que viene, nadie lo imagina. Y no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. El sonido del papel, al rozarse en la quietud de la noche, parecía el de las termitas devorando los cimientos de una casa. Yo permanecía acostada, con los ojos abiertos, mirando el techo de yeso. Habían pasado 2 días más. El ambiente en ese penthouse había cambiado. El desprecio abierto disminuyó y fue reemplazado por una preocupación extraña, pegajosa y falsa,
como miel untada en una trampa para moscas. Valeria empezó a preguntarme por el pasado, no por recuerdos, sino por documentos. «Oiga, mamá», preguntó la tarde anterior, mientras acariciaba a su gato persa de pelo blanco. «¿Ya vendió todos los terrenos del rancho? ¿Todavía tiene los papeles originales? ¿O solo eran contratos de palabra?» «Solo contratos de palabra de antes», respondí con cuidado. «¿Y sus documentos personales? ¿Su RFC? ¿Los trajo con usted? Para revisarlos. No vaya a ser que tenga derecho a algún apoyo para adultos mayores y no lo sepa». Apoyo. Una palabra bonita para esconder el hambre de información. Yo soy una mujer de rancho, con poca escuela, pero tengo el instinto de un animal salvaje. Cuando el viento cambia, huelo el peligro. ¿Por qué una nuera que trata a su suegra como basura de pronto se interesa por su número fiscal? A la mañana siguiente, la oportunidad llegó cuando, por casualidad, me quedé sola en el departamento. Valeria fue al spa. Alejandro se fue a trabajar. Pero Ricardo Ríos, el poderoso consuegro, apareció de sorpresa. Pensó que no había nadie en casa, o simplemente me consideró un mueble sin vida que no merecía precaución. Se sentó en la sala y se sirvió una copa de licor fuerte, aunque apenas eran las 10 de la mañana. Sonó el teléfono. Yo estaba limpiando en un rincón oculto de la cocina, conteniendo la respiración, escondida detrás del enorme refrigerador de acero inoxidable. «Escucha», dijo la voz grave de Ricardo. «La fusión se está complicando. Los de Hacienda están revisando los movimientos de dinero». Hubo un momento de silencio. Seguro la otra persona estaba respondiendo. «Ya lo sé», gruñó él, el hielo tintineando dentro del vaso. «Por eso le dije a Valeria que se apurara. Su marido es bien ingenuo. Hace todo lo que le dicen». El corazón me golpeó el pecho con fuerza, dolorosamente. La vieja esa está aquí. Sí, esa mujer de rancho. Déjenla unos días más. Necesito un nombre limpio para ponerlo como representante legal de la nueva deuda. Sus bienes no valen gran cosa, pero su historial está completamente en blanco. Es perfecta como pantalla. Crash. Casi se me cayó el trapo de limpieza. Pantalla. Poner a su nombre la deuda. Me tapé la boca para ahogar un grito de horror. Un sudor frío me recorrió la espalda. No solo me despreciaban, querían convertirme en un chivo expiatorio. Querían usar mi nombre, el de una mujer que no sabe nada de leyes, para cargarme las deudas sucias de la familia Ríos. Si algo salía mal, yo iría a la cárcel. Ellos quedarían limpios, elegantes, brindando con vino sobre mi libertad. Ricardo colgó. Se terminó el trago de un golpe y se fue, dejando el olor pesado del puro flotando en el aire. Salí de mi escondite. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la isla de mármol helado de la cocina. Alejandro. Mi hijo. Él lo sabía. Esa pregunta me perforaba la cabeza como un taladro. Lo sabía. Seguro que lo sabía. Su silencio, sus evasivas. La frase, «lo voy a pensar» de la noche anterior. No estaba pensando en cómo protegerme. Estaba pensando en cómo venderme al mejor precio. Por la tarde, Alejandro regresó a casa más temprano de lo habitual. Se veía agotado, con la corbata floja, se sentó en el sofá y se frotó las sienes. Me acerqué y dejé un vaso de jugo de naranja sobre la mesa. Jugo exprimido a mano, sin máquina, como le gustaba antes. «Alejandro», lo llamé en voz baja. Se sobresaltó y levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. «¿Tú sientes que a tu mamá la están tratando injustamente?», pregunté. Una pregunta de prueba. La última cuerda que le lancé, bastaba con que dijera que sí. Bastaba con que dijera, «Mamá, perdón, vámonos al pueblo». Yo lo habría perdonado todo. Alejandro me miró. Luego su mirada se deslizó hacia el cuadro abstracto colgado en la pared. «Mamá, no pienses tanto», dijo con la voz ronca. «Valeria solo quiere que todo esté en orden. Ella está pensando en nuestro futuro. Tú eres mi mamá. Tienes que entenderme». Entender. Nunca una palabra había sonado tan cruel. Quería que yo entendiera que estaba a punto de empujarme a la muerte. Miré al hijo que parí con dolor. El rostro atractivo, la ropa cara. Debajo de esa fachada brillante,
Había un alma carcomida. No era malvado, solo era cobarde. Y la cobardía de un hombre a veces es más cruel que la ambición de una mujer. No dije nada más. Me di la vuelta y regresé a mi cuarto. En el bolsillo de mi ropa, mi mano tocó los viejos documentos personales que Valeria había mencionado. Por primera vez en mi vida, tuve un pensamiento aterrador. Si no me protejo yo misma, nadie lo hará, ni siquiera el hijo que más amo. La rabia contenida de los últimos días no estalló. Se condensó, se volvió fría, se transformó en un bloque de acero dentro de mí. Me senté en la cama y miré al vacío. «Está bien», le susurré a la oscuridad. «¿Quieren jugar con papeles? Voy a jugar con ustedes». La trampa venía disfrazada de una tarde de té acogedora. La luz del atardecer entraba por los ventanales de piso a techo y teñía de dorado la sala elegante. Sobre la mesa, un juego de té de porcelana blanca, unos pasteles delicados y un grueso montón de documentos. Valeria estaba sentada frente a mí, sonriendo. Una sonrisa poco común, que no llegaba a los ojos. Alejandro estaba apoyado junto a la ventana, de espaldas, mirando la ciudad. No se atrevía a mirarme. La postura de un culpable esperando la sentencia. «Mamá». Valeria empujó el montón de papeles hacia mí, junto con una pluma Montblanc negra y brillante. «Fírmale aquí a unos trámites administrativos, por favor. Es solo un procedimiento». Su voz era suave, como si estuviera calmando a una niña. Miré los papeles, llenos de letras, términos legales enredados como un laberinto. «¿Qué papeles son estos?», pregunté, sin tomar la pluma. «Ah, solo es una autorización temporal», respondió Valeria demasiado rápido, «para que yo pueda arreglar tu seguro médico aquí en la ciudad, y también algunos permisos de negocio que necesitamos con un nombre de la familia para cumplir con los requisitos. Así todo es más fácil». Fácil. Otra vez esa palabra. Tomé la hoja entre las manos. Mis dedos ásperos contrastaban por completo con la suavidad del papel de alta calidad. Fingí entrecerrar los ojos para leer, aunque el corazón me latía como un tambor desbocado. No entendía todos los términos legales, pero vi un nombre familiar, Morales Hospitality Group, y una línea en negritas, transferencia de facultades para disponer de bienes y obligaciones financieras, y una dirección. Esa dirección coincidía con la del último terreno familiar en Michoacán que aún conservaba, donde estaban enterrados mis abuelos. Me quedé paralizada. No solo querían que yo cargara con la deuda, querían arrebatarme también el último pedazo de dignidad, el lugar al que pensaba volver para morir en paz. «Esto», señalé la línea. «¿Por qué aparece la dirección de la casa del rancho?» La sonrisa de Valeria se endureció. Miró de reojo a Alejandro. Alejandro seguía sin voltearse. «Estás leyendo mal», dijo Valeria con rigidez. «Seguro es solo la dirección de residencia. Firma y ya. Tengo prisa por mandarlo al abogado». Empezó a perder la paciencia. Sus dedos golpeaban la mesa de cristal. Toc, toc, toc. El sonido era como una cuenta regresiva. «Déjame llevármelo al cuarto para leerlo bien», dije, dejando el papel sobre la mesa. «Ya estoy vieja, veo mal, leo despacio». «Ya basta». Valeria azotó la mano contra la mesa. La máscara cayó. Su rostro bonito se deformó por la rabia y el desprecio. «¿Tú qué vas a entender de leer? ¿Cuántas letras sabes? Esto lo hacemos por tu bien, para que no te mueras pudriéndote en ese agujero. No nos compliques más las cosas». El silencio cayó de golpe. Sus palabras quedaron flotando, crudas y crueles. Miré a Alejandro. «Alejandro», lo llamé. «Tu esposa habla así. ¿Tú qué piensas?» Alejandro se dio la vuelta despacio. Estaba pálido. El sudor le perlaba la frente. Pero no le gritó a Valeria. No rompió los papeles. Se acercó a mí. Tomó la pluma y me la presionó en la mano. La mano de mi hijo, la que yo había protegido, ahora estaba helada. «Mamá», dijo, suplicante y cobarde. «Firma. No nos hagas esto más difícil. Aquí, si no firmas, solo eres una carga. Firma y luego te regresas al rancho cuando quieras». Una carga. Esa palabra me atravesó el corazón,
más dolorosa que cualquier puñalada. Él no necesitaba a su madre, necesitaba mi firma para venderme. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Miré la pluma cara en mi mano, miré el montón de hojas blancas, miré los dos rostros frente a mí, uno lleno de codicia y crueldad, el otro de cobardía despreciable. La gota rebalsó el vaso, el amor de madre, el sacrificio, la paciencia. Todo se fue con la corriente desbordada de la desesperanza. Solo quedó una piedra fría. Respiré hondo, me levanté, muy despacio. Coloqué la pluma sobre la mesa. Clac. Un sonido pequeño, pero contundente. No, una sola palabra. Valeria abrió los ojos. ¿Qué dijo? Tomé el fajo de papeles y lo apreté contra mi costado. Dije que no, respondí con una calma extraña. Ya no temblaba, ya no rogaba. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Y estos documentos? Me los quedo yo. Dámelos. Valeria se lanzó para arrebatármelos. Di un paso atrás, la mirada afilada. Una mirada tan cortante que la hizo detenerse por instinto. No me toques, dije entre dientes. No estoy muerta, y no estoy sorda. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Detrás de mí, la voz de Valeria gritaba como loca. ¿Ves eso? Esa es tu madre. Va a destruir esta familia. Y el suspiro cansado de Alejandro. Al llegar a mi cuarto, cerré la puerta con llave. Me apoyé contra la madera y me dejé caer al suelo. Abracé con fuerza el fajo de documentos contra el pecho. No lloré. Esta noche, doña Teresa Morales murió. La que está aquí sentada es otra mujer. Una mujer a la que le arrebataron todo, su hijo, su fe, su esperanza. Y cuando alguien ya no tiene nada que perder, es cuando se vuelve más peligrosa. Miré la línea impresa en la carpeta. Muy bien, susurré. ¿Quieren jugar con la ley? Les voy a enseñar lo que es la ley. Afuera de la ventana, la noche de CDMX se tragaba toda la luz. Pero en mis ojos empezaba a encenderse una llama. La llama del despertar. Mañana no voy a cocinar. Mañana voy a cazar. Con calma. Esa es la máscara más aterradora de una mujer. A la mañana siguiente salí de mi cuarto. Sin maleta. Sin rabia. Llevaba mi ropa de casa vieja, el cabello recogido, y entré a la cocina como si nunca hubiera pasado una pelea. Preparé café. El aroma del café de olla se esparció cálido y fuerte por el aire frío del penthouse. Valeria salió, con los ojos hinchados, mirándome con desconfianza. Alejandro estaba detrás de ella, con los hombros encogidos. Coloqué 2 tazas de café sobre la mesa, suavemente, sin hacer ruido. Ayer me exalté mucho, dije, bajando la cabeza, mirando la punta de mis zapatos. Ya estoy vieja. Me asusté al ver tanto papel. No se enojen. Un breve silencio. Luego Valeria soltó un suspiro de alivio cargado de soberbia. Miró a Alejandro como diciendo, ¿ves? Solo estaba haciendo berrinche. Qué bueno que lo entiendas, dijo Valeria, con ese tono superior de quien cree estar haciendo un favor. Solo queremos lo mejor para ti. Entonces, ¿los papeles? Están en mi cuarto, respondí, jugueteando con el delantal. Voy a revisar unas partes que no entendí. Mañana los firmo. Está bien. Mañana entonces. No se te vaya a olvidar. Me creyeron de inmediato. Me creyeron porque, para ellos, yo era solo una vieja ignorante del rancho, incapaz de oponer resistencia. La arrogancia es su punto ciego más peligroso. Al mediodía, pedí permiso para salir a caminar, para despejarme, dije. Valeria asintió sin prestarme atención. Estaba ocupada al teléfono presumiendo el vestido de novia Vera Wang que acababa de encargar. Tomé un taxi. No fui al parque. Fui a una cafetería escondida en un callejón del centro histórico, donde las paredes de ladrillo estaban peladas y el aire olía a tabaco y polvo de la calle. Un hombre me esperaba en una esquina, Carlos Mejía. Llevaba un traje gris, el cabello entrecano, el rostro endurecido por los años pero con ojos brillantes como de halcón. Carlos había sido el gerente del antiguo hotel de mi esposo en el pueblo, el único que conocía los secretos financieros que guardé durante años para que Alejandro pudiera vivir sin preocupaciones. Señora,
dijo Carlos al levantarse, inclinando la cabeza con respeto. Nadie en CDMX me llama señora, solo él. No me llames así, dije al sentarme, dejando el bolso sobre la mesa. Solo soy una vieja despreciada por su nuera. Carlos no sonrió. Empujó hacia mí un sobremanila grueso. Hice lo que me pidió. Investigamos todo. Abrí el sobre. Eran papeles de banco, reportes fiscales, extractos de cuentas llenos de números en rojo. Pasé las páginas con la mano. Mientras más leía, más se me helaba el alma, más frío que el hielo. La familia Ríos, esa familia de abolengo que mi hijo adoraba como a dioses, no era más que una carcasa vacía. La empresa de Ricardo Ríos estaba hasta el cuello de deudas. 3 hoteles en la costa hipotecados. El flujo de dinero bloqueado. Estaban sobreviviendo a punta de préstamos rápidos solo para mantener la fachada de riqueza. Y Valeria. Mi dedo se detuvo en una hoja de su expediente personal. Nombre real: Valeria González. Se había cambiado el apellido a Ríos a los 18 años, cuando su madre se casó con Ricardo. No era una princesa de cuna. Era otra trepadora, igual que mi hijo. Pero lo más escalofriante estaba en la última página. Un plan de negocios interno filtrado. Título: Reestructuración de deuda tóxica. Estrategia: usar bienes de un tercero terreno, en Michoacán, como garantía para refinanciar deuda. Tercero: yo. Esta boda no era fruto del amor. Era una fusión financiera. Mi hijo era el anzuelo, y yo era la oveja destinada al sacrificio, para que ellos taparan los huecos gigantes de su desastre económico. Van a devorarla, dijo Carlos, con la voz grave. Apenas firme, el terreno del rancho lo embargan de inmediato. Cerré el folder. El papel sonó seco, filoso, como un cuchillo afilado. Miré por la ventana. La luz del atardecer en CDMX era amarilla y polvorienta. Recordé la sonrisa de Alejandro. Recordé el gesto de desprecio de Valeria. Recordé el silencio miserable de mi hijo mientras me humillaban. Resulta que no solo había perdido a mi hijo, estuve a punto de perder hasta la sangre de mis antepasados. Carlos, dije, sin apartar la vista de la calle. ¿Trajo el sello del Hotel Santa Reina? Carlos asintió. Siempre lo llevo conmigo, señora. Usted es la única propietaria legal. Así es. Ellos no lo sabían. Alejandro no lo sabía. Que el terreno que vendí hace años era solo un pequeño huerto, que mi esposo, el padre de Alejandro, no fue solo un campesino. Él había invertido silenciosamente en una cadena de hoteles desde los años 80, y yo era la única heredera que la ha manejado en la sombra durante más de 20 años. Lo oculté a Alejandro porque quería que fuera independiente. Quería que saliera adelante por sus propios medios. Pero él eligió avanzar de rodillas. Prepárate, dije mirando a Carlos. Vamos a una fiesta. ¿Qué fiesta, señora? La fiesta de presentación de la verdadera dueña. Me levanté. Tomé el sobre. De camino a casa, pasé por una papelería. Compré un sobre blanco. Cuando llegué al penthouse, ya era de noche. Valeria y Alejandro estaban viendo televisión, riendo juntos. Hablaban de la luna de miel en París. Pasé junto a ellos. ¿Ya volviste, mamá?, preguntó Alejandro sin apartar los ojos de la pantalla. Sí, respondí. Ya volví. Estoy algo cansada. Me voy a dormir temprano. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta. Eché el cerrojo. No dormí. Me senté en la oscuridad, mirando fijamente el fajo de documentos de Carlos y el montón de papeles de engaño de Valeria, colocados uno al lado del otro sobre la cama. 2 verdades. De un lado, el amor ciego de una madre. Del otro, la crueldad de la realidad. Saqué toda mi ropa del equipaje. La doblé con cuidado. Ya no necesitaba esas prendas de rancho. Mañana, al salir el sol, doña Teresa Morales, la madre humilde, desaparecerá, para dar paso a otra mujer. Tomé la pluma y escribí una frase corta en el sobre blanco nuevo. No me tembló la mano. Mi corazón tampoco dolía ya. Se había endurecido por completo. Esto no era venganza, era limpieza. Apagué la luz. La habitación se hundió en una oscuridad espesa. Solo quedaba el sonido parejo de mi respiración.
tranquila y fría, esperando el momento del amanecer. Vacío. La mañana en el penthouse comenzó con un silencio fuera de lo común. No se oía el sonido de la cocina, no había olor a cebolla frita, no se escuchaban esos pasos suaves de una persona mayor que camina con cuidado para no molestar a los demás. Valeria se despertó a las 8. Se estiró, salió a la sala esperando el desayuno o al menos un jugo de naranja servido en la boca como en los últimos días, pero no había nada. La cocina, helada. ¿Dónde está tu mamá?, gritó Valeria hacia el cuarto. Alejandro salió mientras se abrochaba la camisa. Seguro fue al mercado temprano. Siempre lo hace. Pero a las 9, todavía no había señales de mí. Valeria empezó a incomodarse. ¿A dónde se fue sin avisar? El abogado nos citó hoy a las 10 para firmar los papeles. Papeles. Al oír esa palabra, Alejandro se quedó quieto. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Caminó rápido hacia el cuarto de invitados. La puerta estaba entreabierta. La empujó. Vacío. Eso fue lo primero que le golpeó la vista. El cuarto estaba ordenado de una forma inquietante. La cama tendida como de cuartel, ni una sola arruga. Sobre la mesa, sin bolsos, sin ropa vieja. El closet abierto de par en par, vacío. Valeria entró corriendo, mirando a todos lados. ¿Dónde está? ¿Y la maleta? Se lanzó hacia la mesa, donde yo había dejado ayer el fajo de documentos de autorización. Ya no estaba. El paquete había desaparecido. La cara de Valeria cambió de color, de rosada a completamente pálida. ¿Dónde están los papeles? Se los llevó, chilló fuera de sí. ¿A dónde se llevó esos papeles esa vieja loca? Alejandro se quedó parado en medio del cuarto. Miró la almohada blanca. Allí, justo en el centro, había un solo sobre blanco. Solo uno. Alejandro se acercó y con la mano temblorosa levantó el sobre. Afuera, la letra firme pero delicada de su madre decía: «Para Alejandro, cuando de verdad necesites saber la verdad». Valeria se lo arrebató. «Ábrelo, ve qué escribió. Capaz que está pidiendo dinero para devolver los papeles». «No». Alejandro lo recuperó de un tirón. Gritó. Por primera vez le alzó la voz a su esposa. El grito retumbó en el cuarto vacío, dejando a Valeria paralizada. Alejandro sostuvo el sobre con fuerza. Era liviano, pero para él pesaba como una tonelada. Sentía un frío saliendo de ese papel. No era una carta de despedida. Tampoco era una carta de reproche. Era una sentencia. «Llámala ya», gritó Valeria, perdiendo el control. «Llama. Si no tenemos su firma hoy, el banco va a congelar la cuenta de mi papá». Alejandro sacó el celular. Marcó el número de su madre. «El número que usted marcó no está disponible». Otra vez. La misma voz robótica. Teresa Morales se había desconectado del mundo. Alejandro bajó el brazo. El teléfono cayó sobre la alfombra con un golpe seco. Miró alrededor del cuarto. El olor de su madre, mezcla de mentol con jabón barato, todavía flotaba en el aire. Pero ella ya no estaba. Y no se fue con las manos vacías. Se llevó secretos. Se llevó el salvavidas que la familia Ríos necesitaba desesperadamente. Alejandro miró a Valeria, que caminaba de un lado a otro, rascándose la cabeza como loca. Miró a su esposa, tan hermosa como cruel. Luego miró el sobre. El miedo empezó a meterse en cada rincón de su cuerpo. No era miedo a perder dinero, era miedo a la verdad. Su madre, esa mujer que pasó la vida entera agachando la cabeza, ¿cómo pudo desaparecer de forma tan limpia y fría? ¿Qué sabía ella? ¿Qué iba a hacer? Alejandro se estremeció. Sentía que acababa de soltar a una fiera en el bosque, justo después de haberla llevado al límite. Afuera, las nubes negras comenzaban a cubrir el cielo de la Ciudad de México. Se está formando una tormenta. Y esta vez, no habrá nadie que le sostenga el paraguas. Si fueras Alejandro, ¿abrirías ese sobre ahora o seguirías huyendo de la verdad? El sobre sigue ahí, cerrado. Dentro no hay solo papeles. Dentro está el final de la vida falsa que han construido. Las luces, esta vez, ya no me ciegan. Estoy detrás del telón del salón principal, Grand Ballroom, en el Hotel Santa Reina. Donde empezó la humillación,
Esta noche será donde termine todo. Afuera, la fiesta de anuncio de la alianza estratégica de la familia Ríos está en marcha. Escucho la voz de Ricardo Ríos tronando por el micrófono. Habla de honor, de prestigio, de un futuro brillante. Abajo, cientos de invitados aplauden. Alejandro y Valeria están ahí, sonriendo, actuando como una pareja perfecta, aunque sé que por dentro tiemblan porque les falta mi firma. Creen que escapé al rancho, creen que tengo miedo. Se equivocan. Me acomodo el cuello. Hoy ya no llevo el vestido gris gastado. Llevo un traje negro, hecho a medida, elegante y preciso. El cabello recogido alto, dejando ver mi rostro marcado por los años, pero con los ojos encendidos. «Es la hora, señora», me susurra Carlos al oído. Asiento. En el escenario, Ricardo levanta la copa. Y hoy, quiero agradecer de todo corazón a la inversionista anónima que confió en el Grupo Ríos. Esa es la señal. ¡Pum! Las luces del escenario se apagan. Todo el salón suelta un grito de sorpresa. En la pantalla LED, gigante, detrás de Ricardo, el logo del Grupo Ríos desaparece. En su lugar, empiezan a aparecer documentos, uno tras otro, reportes de deudas, pruebas de evasión fiscal. Y lo más grande, lo más claro, el título de propiedad del Hotel Santa Reina. Nombre de la dueña, Teresa Morales. Un silencio sepulcral cae sobre el salón. Un silencio 1000 veces más pesado que el de aquella noche de compromiso. Ricardo se da vuelta para mirar la pantalla, el rostro blanco como papel. La copa se le cae al suelo. Crash. Valeria grita: «¡Apaguen eso! ¿Quién hizo esto? ¡Apaguen ya!». Alejandro está paralizado, los ojos bien abiertos, fijos en el nombre que aparece en la pantalla. Justo en ese momento, se encendió la luz del reflector. Me iluminó de lleno. Salí de las sombras. El sonido de mis tacones retumbó sobre el piso de madera. Toc, toc, toc. Cada paso era como un martillazo en el ataúd de las mentiras. No agaché la cabeza. Miré de frente a la multitud boquiabierta. Esos que se rieron de mí el otro día, ahora me miraban como si vieran un fantasma con poder. Subí al estrado. Ricardo retrocedió, temblando como una rata acorralada. Tomé el micrófono. El sonido llenó todo el salón. «Buenas noches», dije con voz baja, fría, sin un solo titubeo. Pasé la mirada por Valeria, mi nuera, que estaba paralizada, con el maquillaje chorreado de sudor. «Soy Teresa Morales, a quien mi nuera llama la vieja apestosa del rancho». Un murmullo estalló como colmena alborotada. «Y también soy la dueña del hotel donde están parados, la que tiene el 70% de las acciones que el señor Ricardo ha intentado hipotecar con puras mentiras». Alejandro corrió hasta el borde del escenario. «Mamá». Su voz se quebró. «¿Qué estás haciendo?». Lo miré desde arriba. Por primera vez en mi vida lo vi pequeño. Patético. «Mamá no está haciendo nada, Alejandro», dije al micrófono, para que todos escucharan. «Solo estoy recuperando mi lugar. Tú elegiste callar cuando me humillaron. Y yo elegí la verdad». Las puertas grandes se abrieron de golpe. Entraron los policías fiscales, caminaron directo hacia Ricardo y su esposa. El sonido de las esposas metálicas hizo eco. Ese ruido helado de la justicia. Valeria cayó al suelo, llorando desesperada, aferrándose al pantalón de Alejandro, pero él no la levantó. Se quedó ahí, mirándome fijo. En sus ojos había miedo, arrepentimiento y la caída total de su ego. Dejé el micrófono. No me quedé a ver cómo terminaba la obra. Me di la vuelta y me fui. Mi sombra se alargó sobre el escenario, cubriéndolos a todos. Esta noche, la sirvienta se convirtió en reina, y el príncipe se dio cuenta de que siempre fue un mendigo sentado en un trono de mentira. ¿Tú crees que Alejandro merece perdón? ¿O este castigo aún es muy poco? Devastado. Esa era la única palabra para describir la vida de Alejandro en los días que siguieron. La tormenta mediática arrasó con toda la CDMX. Los periódicos publicaban titulares sobre el fraude de la familia Ríos. Las redes estaban llenas de imágenes de Valeria, escoltada por la policía. La novia de alta sociedad se convirtió en estafadora.
El penthouse en Santa Fe fue clausurado. Alejandro se mudó a un departamento rentado, viejo y húmedo, en las afueras de la ciudad. Perdió su empleo. La clase alta lo trató como si fuera una plaga. Yo no llamé. Me sentaba en mi nueva oficina en el último piso del Santa Reina, mirando la ciudad tras los cristales blindados. Fría, sola, pero segura. Una tarde de lluvia intensa, Alejandro por fin tuvo el valor de abrir el sobre que le dejé, desde el capítulo 7. En su cuartito rentado, con una lámpara de neón parpadeando, mi hijo tembloroso sacó los papeles de adentro. No era dinero, no era un testamento, era una copia del contrato de venta del terreno en Michoacán de hace 10 años, y una carta escrita a mano. Mi letra era temblorosa, manchada de lágrimas. Alejandro la leyó. Alejandro, hijo. Ah. Un grito desgarrador rompió la noche. Se abrazó a la carta, hundiendo la cabeza sobre la mesa. Sus lágrimas empaparon cada palabra. Recordó todo. Las manos ásperas de su madre, mi figura encorvada en la cocina, mi mirada durante aquella fiesta, una mirada pidiendo ayuda que él decidió ignorar. No perdió a su madre, porque ella se fue. La perdió porque él mismo la alejó. Alejandro agarró el teléfono y me llamó desesperado. Tut. Nadie contestó. Yo vi la pantalla encenderse sobre mi escritorio. El nombre que aparecía, hijo. No contesté. Dejé que sonara hasta que se apagó. El castigo más grande no es ir a la cárcel. El castigo más grande es el arrepentimiento tardío por haber perdido lo más valioso de la vida, por cosas que no valían nada. Tenía que doler. Tenía que sentir lo que es ser ignorado, abandonado, lo que yo soporté en silencio, para que madure, o para que se derrumbe del todo. Esa era su decisión. 6 meses después, no lo cité en un hotel lujoso. Lo cité en una taquería de la calle, donde cuando recién me mudé a la ciudad a visitarlo, solíamos comer juntos y reírnos. Alejandro llegó. Estaba flaco, con una camisa blanca vieja, sin corbata, los ojos hundidos, con ojeras. Ya no quedaba nada del yerno orgulloso de antes. Se paró frente a mí, la cabeza baja, las manos entrelazadas, nervioso. «Mamá», dijo con voz ronca, «lo siento». Yo estaba sentada, moviendo despacio mi vaso de horchata. «Siéntate», le dije. Alejandro se sentó en la silla de plástico. «Ya terminé con Valeria», dijo, sin atreverse a mirarme. «Estoy trabajando en un almacén. Estoy empezando de nuevo», asentí. «Bien». Un silencio pesado se instaló entre nosotros. El ruido de los coches, el chisporroteo de la carne en la plancha, nada llenaba ese vacío entre madre e hijo. «Mamá», Alejandro levantó la vista, los ojos rojos. «¿Tú podrías perdonarme?» Detuve mi mano. Lo miré directo a los ojos. Vi el dolor ahí. Vi un arrepentimiento sincero, pero también vi la cicatriz en mi corazón. «Alejandro», dije despacio, «soy tu madre. Siempre te voy a perdonar». Pero dejé el vaso sobre la mesa. Perdonar no significa volver a lo de antes. El vaso ya se rompió. Aunque lo pegues, la grieta sigue. No puedo olvidar la noche en que me diste la espalda. Alejandro bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre la mesa. «Lo sé. Fui un desgraciado». «No», negué. «Solo fuiste un hombre débil, cegado por la vanidad. Y yo también tuve culpa. Te protegí demasiado». Saqué algo de mi bolso, lo puse sobre la mesa. Era una llave oxidada, la llave de la casa vieja en Michoacán. «Volví a comprar ese terreno», dije. «Está a tu nombre». Alejandro se quedó helado. «Mamá, no te confundas. No te estoy dando dinero. Te estoy dando raíces. Cuando te sientas perdido, regresa ahí. Mira la tierra, mira las tumbas de tus abuelos y recuerda quién eres. Nunca más dejes que alguien te valore por tu ropa o tu puesto. Míranos». Alejandro tomó la llave. La apretó en la mano como si fuera un tesoro. «Gracias, mamá. Yo voy a esforzarme para merecerte. No vivas para ser digno de mí», dije mientras me levantaba y acomodaba mi saco.
Vive para no tener que agachar la cabeza ante ti mismo. Salí de la taquería. El viento de la tarde en CDMX hizo volar mi ropa. No miré atrás. Sabía que Alejandro me estaba mirando. Sabía que estaba llorando. Pero no me dejé conmover. Ser madre, a veces, no es abrazar con ternura. Es soltar la mano, dejar que se caiga, que duela y que se levante solo. Caminé hacia el auto negro que me esperaba. Carlos abrió la puerta para mí. Me senté dentro y miré la ciudad pasar por la ventana. Soy doña Teresa Morales. Tengo cicatrices en el corazón, pero mantengo la cabeza en alto. La familia no es un lugar donde uno puede quedarse callado ante el dolor del otro. Y la dignidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú la entregues. El coche se perdió entre el flujo eterno de la vida. Mi historia termina aquí, pero mi vida apenas comienza. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada mirada de desprecio en el salón del Hotel Santa Reina, cada silencio cobarde del hijo y cada decisión de irse en la noche de doña Teresa tocan algo muy real, que no todas las historias de venganza existen para destruir. Hay historias de venganza que se escriben con paciencia, con un despertar tardío y con la decisión de volver a ponerle valor a una misma después de años de sacrificarse en la sombra. Teresa no es una heroína, es solo una madre común y corriente, que alguna vez vendió el último pedazo de tierra heredada para que su hijo pudiera tener un título universitario, que agachó la cabeza ante una nuera que la llamaba vieja apestosa, que fue tratada por su propia familia como una pieza sacrificable para pagar deudas. Pero en vez de convertir el dolor en veneno, lo transformó en justicia, no con gritos, sino con un silencio lleno de poder, no con venganza ruin, sino saliendo a la luz como dueña de su vida. No pidió que nadie pagara con sangre, solo pidió que se dijera la verdad, y cuando lo logró, los que se burlaron de su origen humilde tuvieron que enfrentarse a la crudeza de su ambición. Porque no hay poder más grande que la determinación de una madre que ya entendió cuál es el límite de su paciencia. Contamos esta historia no para alimentar el rencor, sino para recordarte que hay heridas que no se borran, pero pueden convertirse en impulso para crecer. Hay dolores que no vienen a destruir, sino a enseñarnos que el sacrificio ciego no es amor. Y hay madres que, incluso traicionadas hasta lo más profundo, eligen entregar una llave vieja no por debilidad, sino porque saben que perdonar sin olvidar es la única forma de liberar el alma. Si alguna vez te han hecho sentir menos por tu origen, si alguna vez te han dejado fuera en tu propia familia, si alguna vez tuviste que aguantar las lágrimas mientras alguien querido te daba la espalda, recuerda esto: la mejor venganza no es hacer caer a nadie, sino brillar y tener tanto éxito que ya no tengan ni el derecho de mirarte a los ojos. Y si en tu corazón aún queda un poco de fe, comparte esta historia, porque quizá, en algún lugar, hay una madre sentada sola en una cocina fría, necesitando escuchar que en estas historias de venganza, quien gana de verdad no es quien se ríe en el escenario, sino quien se atreve a soltar, a sonreír y a seguir su camino en paz. Cuando apagues este video, ojalá recuerdes una cosa: no todas las batallas se ganan peleando. Hay luchas que, solo por conservar la dignidad y el amor propio, ya son una victoria para toda la vida. Deja un mensaje para las madres, para las mujeres que están aprendiendo a recuperar su brillo en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada historia es una pequeña vela que alumbra los rincones oscuros del alma, recordándonos que desde las cenizas de una confianza traicionada, aún puede brotar la luz de la libertad y la compasión. Al final del video, te invitamos a ver 2 historias de venganza más, donde quienes fueron pisoteados por su propia sangre aprendieron a levantarse, no para vengarse, sino para vivir con más libertad y más paz. Porque a veces, solo cuando el corazón ha sido hecho pedazos, se entiende la verdadera fuerza que hay en soltar y sanar.